se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red internacional y a nivel de nuestras provincias acá en Perú. Siempre también por Surimar Televisión y todos los canales que se unen a nuestra transmisión. Hoy estamos conectados con España, con Cataluña exactamente, para conversar con Xavi Esteve, así se dice, se escribe con X, Javier, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo con cariño, como se le llama normalmente a los Javier, Xavi. ¿Recuerdan ustedes al futbolista Xavi? Bueno, Xavi era tremendo futbolista, ¿no? Bueno, ahora tenemos un tremendo músico, el que es invitado hoy. Alguien que ha estado detrás de lo que significa el arte, la música y lo que de alguna manera nos llena, ¿no? El alma. A veces estamos recargados de otras cosas que nos perjudican. Y el médico nos indica que debemos de acudir precisamente a este tipo de prácticas, ¿no? De escuchar música, de deleitarnos con el arte y de esa manera pues contemplar la vida de otra forma. Qué mejor que hacerlo con nuestro invitado que está siendo nominado en la próxima distinción honoris causa que otorga la Fundación Universidad Hispana a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Bien, lo primero que le vamos a preguntar a Xavi es que, como no nos ha notado en su currículum, que si exactamente él es de allá, de Cataluña, o dónde naciste, Xavi, cuáles son tus orígenes. Bienvenido. Buenos días, Jorge, y buenas tardes a los que sean de esta parte del habla hispana de España. Bueno, yo soy catalán, soy de Barcelona, nací en Barcelona, aunque vivo fuera de la ciudad, en la provincia de Barcelona, en un pueblecito muy pequeño que se llama Montornès del Vallès, que está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Ajá. La Constitución
que tenemos en Latinoamérica, bueno, siempre está un poco clasificada, ¿no? Últimamente ya se está superando eso y siempre tenemos estratos sociales, ¿no? De pronto clase media, alta, baja. ¿Tú dónde te ubicas si es que se puede hacer lo mismo por allá? ¿Tú te consideras haber nacido pues en la opulencia, ¿no? de Cataluña o un estrato medio o bajo, no sé. ¿Cómo sería tu indicativo social? Bueno, aquí en Cataluña decimos que catalanes son aquellos que llegan a Cataluña, porque de hecho Cataluña se creó con mucha gente que vino de todas partes, vino sobre todo de diferentes puntos de España, y todos eran trabajadores que llegaban aquí a Cataluña buscando trabajo, y así fueron mis abuelos. Mis abuelos llegaron de diferentes puntos de España, llegaron aquí y entonces, bueno, trabajando fueron tirando para adelante, como se dice, ¿no? Luego mis padres... digamos que también trabajando y todos constituían como la clase media, ¿no? La clase media sin tirar muy arriba, esta es la verdad, ¿eh? Y yo me encuentro en la clase media sin tirar muy arriba, es decir, una clase media trabajadora que no vive de la especulación, sino que vive del trabajo diario y de reinventarse constantemente. Ahora, Xavi Esteves es músico de familia, o sea, ¿alguien heredaste esa práctica de la música de tus abuelos, tus ancestros, o eres la excepción en la familia? Bueno, mi situación musical es muy curiosa. Yo, en mi familia no hay ningún músico, no hay ningún músico. Pero yo de pequeño había no sé si donde están ustedes también existía una serie de televisión en aquellos momentos que era Kung Fu, que era, Ajá. entonces, David Carradine, ¿no? efectivamente, ¿no? Y él tocaba la flauta travesera, un instrumento que se toca de través, ¿no? Ajá. Yo me quedé como embobado viéndolo a él, y entonces de ahí me vino mi pasión por la música, y entonces ya de mayor ya empecé a estudiar flauta travesera, hice la carrera profesional y en el conservatorio superior, y acabé, y luego pues nada, hice algunos conciertos y bueno, esa fue mi etapa inicial como músico. Ahora, en el caso del estudio de la música, tú sabes que también es una cuestión un poco rebuscada, ¿no? Para poder acceder a este tipo de estudios. A nivel de América Latina hay que pagar, ¿no? Y si no, pues simplemente la mayoría de los músicos son autodidactas. Si tú has estado en un conservatorio, tuviste al menos la posibilidad de hacerlo, no es difícil allá acceder a ese tipo de estudios, o sea, económicamente es posible para una clase media o baja, o hay que trabajar un poco más para poder conseguirlo. Sí, en mi época pues ya también es fácil acceder a los estudios musicales, porque están los estudios musicales que son los públicos, y luego están los privados. Los privados son muy caros, esa es la verdad. En mi época existía lo que era el Conservatorio Municipal de Barcelona, y luego el Conservatorio del Gran Teatro del Liceo, que es la ópera de Barcelona. Entonces el liceo tenía también sus clases de música, y ahí era muy caro estudiar. Entonces yo estudiaba en el conservatorio público, y entonces sí que era fácil acceder a estas escuelas que existen en los barrios. En cada barrio en Barcelona existen escuelas públicas, y entonces y entran los niños a estudiar pues con 2, 3 años, y luego, bueno, si tienen interés pueden seguir hasta acabar la carrera. Y eso se mantiene, o sea, no es un privilegio estudiar música allá en Cataluña. No es un privilegio. Es un privilegio el poder hacerlo, ¿no? Porque realmente, bueno, yo siempre animo a la gente a que envíe a sus hijos a estudiar música, o que estudien música, no importa la edad, ¿no? Porque es una forma también de expresar emociones, ¿no? El hecho de hacer música, de enriquecerte, y también de poder regalar pues ese arte que tú tienes, ¿no? A otras personas. Por ejemplo, no sé, yo tengo amigos, yo no he tenido la ocasión, pero tengo amigos que, por ejemplo, hacen música con enfermos paliativos, por ejemplo, ¿no? O hacen música para gente de residencia de ancianos, ¿no? Y ellos regalan su aprendizaje musical, ¿no? Pues a las personas más vulnerables, ¿no? Y eso creo que también es una faceta importante que tiene la música. Ajá, eso quiere decir de que cualquier niño de un estrato social muy bajo tranquilamente puede ingresar a estudiar música en Cataluña.
Exacto, y hay becas para niños que en familias que no tienen recursos, ¿no? Se les facilita también unos descuentos especiales, unas tarifas sociales que se llaman, que entonces les facilitan el poder acceder a los estudios musicales. Otra cosa es cuando llega el momento de comprarse un instrumento. Ahí ya no sé cómo está, pero yo creo que debe ser complicado, porque Claro, primero, ¿no? quien quiere estudiar piano igual no tiene un espacio suficiente como para tenerlo, ¿no? Y es caro. O quien quiere Ajá. estudiar cualquier instrumento, por ejemplo, un saxofón, por ejemplo, son instrumentos caros, ¿no? Una guitarra es fácil, por ejemplo, ¿no? Se puede encontrar a buen precio, ¿no? Pero según qué instrumentos, ahí también debe haber una limitación y hay una criba, ¿no? Como para que las familias que tienen menos recursos pues vayan hacia un tipo de instrumento concreto. Pero el hecho de estudiar música en sí, el aprendizaje de la música es accesible a todo el mundo. Ajá. Ahora, cuando tú contemplas el panorama, por ejemplo, de lo que era antes, aparecían los artistas que para hoy pues son como íconos, ¿no? De la música, por ejemplo, que ha llegado acá a esta parte del mundo. Referentes como Rafael, Julio Iglesias, algunos que ya se fueron, como de pronto Camilo Sesto, no sé, Rocío Dúrcal. ¿Qué, o cómo ves tú de que en la actualidad esta aparición obedece a una especie de castings, ¿no? O de competencias así transmitidas por la tele y que supuestamente hay un jurado, que el jurado es el que dice este es el mejor. En aquel tiempo pues no había nada de eso y la calidad de estos señores pues es indiscutible, ¿no? Mientras que la calidad de los últimos es discutible. ¿Qué podrías opinar al respecto? Bueno, yo creo que es como todo. Hay muchas plataformas de televisión, de internet, de medios de comunicación, ¿no? Que dirigen a las personas hacia donde quieren, hacia donde quiere lo que es el capital, el comercio en sí, ¿no? Entonces, en aquellos momentos que había Camilo Sexto, Rocío Jurado, Lola Flores, ¿no? Rafael al principio de todo, ¿no? Aquí en España solo había una cadena de televisión, ¿no? La primera cadena y luego había la segunda cadena UHF, entonces lo que veías por ahí era realmente lo que también en cierta forma también te dirigían, ¿no? Porque seguro que habían muchos valores, ¿no? Que no tuvieron la suerte de coincidir con alguien que los lanzó, ¿no? Y en ese momento pues se quedaron también ahí, pero ya no es lo mismo. Yo creo que hay más posibilidades de poder acceder a lo que es difundir la música, ¿no? Artistas, pero también está lo que es el negocio. Entonces es evidente que el negocio marca la línea que la gente debe consumir, ¿no? No es tanto lo que a la gente le interesa, sino lo que los medios te proporcionan, ¿no? Podría estar pasando lo que pasa, por ejemplo, con el fútbol, que tú veías a un Pelé jugando por el deporte, no tanto por el dinero, ¿no? Mientras que ahora tú ves a un futbolista que juega más por la contratación millonaria que por el deporte como tal. ¿Podría estar pasando lo mismo con la música? Sí, pero yo, por ejemplo, ahora déjame que un poco, como decimos aquí, barra para casa, ¿eh? Por ejemplo, el Barça, ¿no? El Fútbol Club Barcelona de este momento, ¿no? Que son todos jóvenes, muy jóvenes, ¿eh? Son chicos de 17 años, 16 años, ¿no? Yo creo que ellos no piensan tanto en el dinero como en divertirse. Se lo pasan muy bien, ¿no? Jugando. Después, ya cuando tengan más edad o a medida que les va cayendo el dinero, seguramente que ya muchos al final dejan el deporte porque entran en una locura, ¿no? De ser millonarios. Claro, con 20 años son millonarios. Entonces, pero creo que en este momento los que son muy jóvenes que juegan al fútbol juegan por la pasión de jugar y por el hecho de poder competir con las grandes figuras que han visto en televisión, ¿no? Y que ahora están al lado de ellos. Pero yo creo que aquí ahí es diferente, creo que es diferente, ¿eh? La música, las grandes compañías discográficas deciden qué producto es el que va a interesar, el que va a sacar más partido, y cuando tienen un artista lo exprimen al máximo, y cuando ya no les interesa lo echan. Ujú. ¿Y cuáles son tus referentes tuyos, por ejemplo, para ver tus gustos musicales? ¿Con quién te quedas, por ejemplo, entre Julio Iglesias y Rafael, no sé, de esos íconos? ¿Cuál es tu, si te dieran a elegir a uno nada más, ¿cuál dirías? Mira, hace 20 años te diría que ninguno de los dos, ¿eh? Pero ahora no sé si es por nostalgia de los viejos tiempos, ¿no?
que hay canciones de Rafael que me gustan mucho, ¿no? O canciones de Julio Iglesias que me gustan, ¿no? También me gusta mucho la música latina, me encanta Pablo Milanés, por ejemplo, ¿no? Creo que es un referente, ¿no? Y no sé, y luego desde los norteamericanos hasta Fito Páez, Argentina, ¿no? También es un artista muy peculiar que me encanta, ¿no? De aquí, de Barcelona, pues de Cataluña, pues Estopa, no sé, Rosalía, no sé, para según qué momento creo que es como todo, ¿eh? O rancheras, ¿eh? No tiene nada que ver con todo esto, pero también me encantan las rancheras, ¿no? Por ejemplo, entonces depende qué momento, ¿no? Pues tiro para un tipo de música o para otra. Yo creo que la música te va a acompañar en los momentos que tú la necesitas, ¿no? Si quieres estar mirando una puesta de sol y poner música, pues seguramente que elegirás un tipo de música muy diferente de cuando quieres estar con un grupo de amigos y hacer un poco de fiesta, ¿no? Eso la música es la que tiene, es como un traje, ¿no? Tienes que ponerte la vestimenta que es más adecuada para cada momento. Ajá. Pero lo tuyo es la música clásica, ¿no? Sí, clásica y contemporánea. Yo me dediqué mucho tiempo, ahora ya no, ¿eh? Me dediqué mucho tiempo a hacer música. Mi formación es clásica, pero me dediqué a hacer música contemporánea y música electroacústica con ordenadores y con flautas, sí, sí. Ajá. ¿Qué opinas, por ejemplo, del sintetizador, de toda esa tecnología? ¿Crees que enriquece la música? El audiotón, por ejemplo, que hace que la voz Sí, sí. cambie, ¿no? Y de pronto, cuando aparece el artista en escena, mucha gente se siente defraudada porque no tiene voz. Sí, es cierto. Eso es una lástima que ocurra, ¿no? Y que hay muchos artistas que lo utilizan, ¿no? Y que no es lo que habría de ser natural, ¿no? Es decir, es como un engaño, ¿no? Pero que hay otros aspectos de la música electrónica que sí que facilitan crear sonidos nuevos, ¿no? Por ejemplo, yo me fijo mucho en la música de películas, ¿no? Antes la música de películas era como sintonías musicales, ahora son efectos sonoros en muchos casos, ¿no? Efectos sonoros, ¿no? Cuando hay un grave muy grave, ya la persona ya sabe que había pasado alguna cosa, ¿no? Según qué tipos de efectos musicales, pues, que se hacen con sintetizadores, pues proporcionan pues esa ropa a la música, ¿no? Ujú. Ahora, entrando ya a tu conocimiento de pronto de esta parte del mundo, ¿por qué Cuba? ¿Por qué no Venezuela? ¿Por qué no Perú? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué apareciste en Cuba para el sistema de enseñanza musical? Mira, a mí me eligieron para crear una escuela de música, me dieron 4 paredes y me dijeron, mire, aquí ha de haber una escuela de música en una población, en una ciudad, ¿no? Y entonces yo no tenía ni idea de gestionar una escuela de música. Y entonces ya había hecho un curso un verano atrás con unos ingleses, ¿no? De la Guildhall Music and Drama de Londres. Y entonces dije, voy a ver cómo funciona la escuela de música inglesa, ¿no? Me fui para allí, estuve con ellos una semana, entonces vi un poco el plan de estudios. Y luego me surgió también, por una persona que conocí casualmente, me dijo, oye, en Cuba tiene un sistema de educación musical muy interesante y muy desconocido. Y entonces, afortunadamente, una persona del Departamento de Enseñanza del Gobierno de Cataluña me puso en contacto con el gobierno cubano y dijo, mira, hay un catalán que se interesa por vuestra forma de enseñanza musical. Y estuve una semana de la mano de ellos visitando todas las escuelas de música de La Habana, es decir, las escuelas primarias y luego Conservatorio Amadeo Roldán y luego el ISA, que es el Instituto Superior de Arte de La Habana. Y ahí recorriendo las escuelas, pues vi realmente las necesidades que había en el país. Me sorprendió muchísimo que muchos instrumentos de percusión utilizaban lo que es la membrana con placas de radiografía, porque no habían placas no habían las membranas para tocar instrumentos, o por ejemplo, cuerdas de violín que se habían hecho con cable telefónico, ¿no? O que no existían partituras y que los músicos tenían que estudiarse de memoria la partitura y la podían tener una semana porque había de correr por diferentes aulas, ¿no? Es decir, una cantidad de necesidades que pensé, aquí se tiene que hacer alguna cosa. Esto fue cuando empecé a hacer campañas solidarias. Ajá. Eso obedecía a que Cuba ya comenzaba a atravesar por situaciones críticas en cuestiones económicas, logísticas. Y sí, era el momento peor, era el periodo especial, era el año 93. El año 93. Bueno, ahora yo estuve hace poco, primeros de diciembre allí, y yo creo que están peor que en el año 93. Pero en el 93, cuando llegué,
Por ejemplo, me sorprendió muchísimo que no habían vehículos y eran la mayoría de gente circulaba con bicicletas sin luces. Y yo llegué de noche y pensé, aquí, bueno, se van a matar unos cuantos porque no iban luces, ¿no? De noche, ¿no? Imagínate, las calles sin luces, bicicletas sin luces y el autocar que nos llevó del aeropuerto a la ciudad era aquello como que iba sorteando las bicicletas, ¿no? Y sí, la situación era muy crítica. Ajá. Eran tiempos donde todavía estaba Fidel, ¿no? Del 93, él muere en el 2016. ¿Pudiste apreciar un poco, de pronto, hasta qué cercanía tuviste, ya que estuviste relacionado con el gobierno, ¿no? No sé, ¿qué podrías decir de esos últimos años, del 93 al 2016, que desaparece Fidel, físicamente, ¿no? Sí, bueno, Fidel, el comandante, yo nunca coincidí con él, coincidí con viceministros, pero con él nunca, ni con Raúl tampoco, ¿no? Pero Fidel, mucha gente no era comunista, pero era fidelista, ¿no? Es decir, sí que lo pude comprobar, ¿no? Yo viajé desde el 93 cada año a La Habana y viví las diferentes etapas, la etapa de los balseros, la etapa de los 5, la etapa de Liam, ese niño que el niño, sí. el IAN, ¿no? Bueno, todas las etapas, cuando llegó el Papa, ¿no? Después cuando llegaron los Rollins, ¿no? Cuando llegó Obama, y entonces ahí ya no estaba Fidel, cuando llegó Obama ya estaba Raúl, ¿no? Pero sí que veía esa pasión por Fidel. Es decir, tú no puedes estar, es decir, mucha gente estaba en contra del régimen, pero estaba a favor de Fidel, una cosa muy curiosa, ¿no? Y cuando él murió, pues todo el mundo pensaba que caería el régimen, y el régimen continuó con su mano. Ajá. Cuando te acercas a esas realidades donde utilizan cables de teléfono, no sé, X, lo que cuentas, ¿no? Placas de radiografía, y ves en otras facetas mucho más calamitosas, ¿no? Por ejemplo, para subsistir, comidas, vestimenta, gente que te pide, por ejemplo, la ropa que llevaste y te da la suya para que te devuelvas a España, ¿no? Y te dice, mire, pero de repente es un zapato viejo el que tienes tú, pero para ellos es uno nuevo. ¿Cómo veías tú esos cuadros? Te dolía seguramente mucho, ¿no? Hombre, imagínate, yo cuando llegué el primer año a La Habana, que me llevaron a ver todas las escuelas de música, ¿no? Y yo soy flautista, como he dicho antes, entonces me dijeron, tiene que conocer a una niña que es un prodigio, ¿no? Niurka González, ¿no? Ella estudiaba en Amadeo Roldán, que es el conservatorio de grado medio, después hay el superior, de grado medio, y ya el último día digo, pues bueno, vamos a oírla, ¿no? Entonces, era el último día después de hacer todo el recorrido por todas las escuelas, ¿no? de la ciudad. Y cuando la vi tocar, era una excelencia de músico, con 17 años, 16, no sé si ya tenía 17, cuestión. Y ahí me pasó toda la película de todo lo que había visto, ¿no? De que había ido a un ensayo, a una clase al mediodía de una escuela, ¿no? Y veía a los niños durmiendo y yo preguntaba, pero qué bien, hacen la siesta, ¿no? Y dicen, no, es que el camión de la comida no llegará hoy. Entonces, cuando no llega el camión de la comida, nos ponemos a dormir, ¿no? O, por ejemplo, fue a una clase y había un niño, entonces les dieron un bollo de pan, ¿no? Y a la noche me encontré a este niño en un ensayo de orquesta, ¿no? Y le dice al profesor, tenga profesor, quédese con mi pan, porque sé que usted no ha comido hoy, ¿no? Entonces, esa realidad fue muy dura y fue lo que me animó pues, a hacer esta primera campaña solidaria, llevándome a España, a Niurka, a esta niña flautista, junto a 2 niños más, y haciendo una gira de 30 conciertos por toda Cataluña, llevándolos a los medios de comunicación más importantes del país. Y después Niurka, antes de irse para Cuba, pues llegó a Barcelona el catedrático del Conservatorio de París, Alain Marion, una eminencia como flautista. Le puse en contacto con él le consiguió una beca a ella estudió en París. En París fue Silvio, lo conoció y se casó con Silvio, esa esposa de Silvio Rodríguez, y una de las mejores flautistas en este momento, yo creo, de toda Sudamérica, aparte de otros maestros que existen, claro. Eso quiere decir que Silvio te debe agradecer mucho, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que esa providencia. No está enterado, ¿no? No está enterado. Yo a Silvio no llegué a conocer, a Pablo y sí, a otros sí, pero a Silvio nunca coincidí con él después. Ajá. En la parte de lo que significa ya la entrada y salida tuya, por ejemplo, estaba autorizada, ¿no? Pero habrás visto muchos retornos, ¿no? Muchos retornos incluso contra su voluntad, la mayoría de ellos, ¿no?
Uno de nuestros ganadores, por ejemplo, de Notas Migratorias, César Vallejo, que es un concurso que tiene nuestra fundación, el primer ganador es un cubano que relata precisamente la historia de una señora Amalia que vivía allá en La Habana y que se fue para Miami, ¿no? Y que de alguna manera la devuelven y cuando la devuelven pues ya no puede volver a salir, ¿no? Y termina su relato describiéndola como alcohólica, ¿no? Caminando por las calles de La Habana, como que lo perdió todo, ¿no? Eh, ¿Has visto esos cuadros? Y no son cuadros inventados, ¿no? Son situaciones normales dentro de lo que significa eh, el, el cubano, ¿no? Ya tanto internamente como externamente, ¿no? ¿Qué cuadros podrías por ahí de pronto recordar, alguno tal vez en particular? Eh, Gente que ha ido, se ha marchado del país y ha llegado a Estados Unidos o no ha llegado y nadie sabe qué ha ocurrido en el trayecto, ¿no? Eso es bastantes amigos. Piensa que desde el año 93, con las veces que he ido, he conocido a muchísima gente, ¿no? O gente talentosa, pero muy talentosa, que ha llegado a Estados Unidos y ha acabado limpiando coches, ¿no? Porque no le ha dado la oportunidad, ¿no?, de poderse realizar en el país, ¿no? Y eso es muy frustrante porque son talentos, talentos como directores de cine, guionistas, músicos, ¿no?, que no han tenido la posibilidad de poderse realizar, ¿no? Algunos luego han vuelto a La Habana y han perdido la oportunidad, han perdido el tren y entonces lo que dices tú, algunos se han tirado la bebida y han perdido sus vidas por ahí. Sí, sí, es una cosa que ocurre. Ajá. ¿Y te ha pasado que alguna vez te han pedido, por ejemplo, salir, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en Venezuela, ¿no? Y no uno, sino varios me decían, oye, ¿cómo es Perú? ¿No? Me gustaría irme para allá, ¿me Ujú. puedes ayudar? ¿No? Incluso en el momento en el que salgo, me revisan las maletas, me mandan al hangar, ¿no? Y después de revisarme las maletas y descubrir pues, que no tenía nada, ¿no? ¿Por qué se lleva a sus hijos? Bueno, porque simplemente mis hijos son venezolanos y peruanos, ¿no? Y voy de vacaciones. Ah, Pero llegó un momento en el cual ya el jefe pues mandó a volver a subir al avión, ¿no? Y, ujú. bueno, y me manda con un muchacho, con un militar, ¿no? Y el militar en el trayecto me dice, señor, una pregunta, ¿usted cree que a mí me iría bien por allá, por Perú? Simplemente le di la mano. Y en la mano tenía una tarjeta y él agarró la tarjeta, se quedó con la tarjeta, ¿no? Pero no le dije nada, ¿no? Y bueno, ¿te ha pasado algo similar? La verdad es que no. Es decir, todo el mundo que he coincidido ha sido muy respetuoso y solo una vez que tuve un ataque de ciática, ¿no? Y entonces pues, Ujú. me llevaron al hospital y ahí sí que todos los médicos me dieron su tarjeta. Todos los médicos, ¿no? Eso sí que fue muy curioso, ¿no? Entonces, y nada, yo estuve ingresado 2 días y luego ya me marché del país, ¿no? Pero fue el único momento, ¿no?, que pensé, me la dan por si algún día vuelvo o por qué será, ¿no? Entonces, nada, todos muy agradecidos y yo también, pero nunca, en todos los años, en los viajes que he hecho desde el año 93, que se puede decir que he ido casi cada año, después cuando hice un disco estuve bastante más tiempo ahí, pero no me he encontrado con situaciones tan incómodas como esas, de alguien que te pida, ¿no?, que te suplique o que directamente te... No, la verdad es que no. Afortunadamente, porque son situaciones duras, cuando lo vives, imagino. Claro, claro. Ahora, en la parte de estas situaciones que se presentan con las personas que tienen esos sueños, ¿no? De aspiraciones a que en algún momento puedan salir de aquel lugar y conocer otros mundos, también está el hecho de que a veces nos sorprendemos con los resultados positivos que puedan haber en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, decía Vargas Llosa, ¿no? Que Vargas Llosa no hubiese leído El Capital, y tú sabes que El Capital es unos libros, unos tomos, pero gruesísimos, ¿no? Que para leerlo pues tienes que tener vocación para terminar de leerlo, ¿no? Él dice, si no hubiese sido
por la prohibición que había en ese tiempo para leer ese libro, yo estoy seguro que no lo hubiese leído. Pero lo leí porque estaba prohibido. Me escondía en mi cuarto, en el baño, y seguía leyéndolo. Por la prohibición. Entonces a veces lo prohibido genera también cosas positivas. Y en Cuba literalmente hay muchas cosas prohibidas, ¿no? Y cuando tú analizas a un muchacho estudiante cubano, ¿no? Ya sea de música o de cualquier otra área, médicos, por ejemplo, ¿no? Son muy buenos. ¿Qué explicación podrías darnos tú que has estado de cerca y varias veces, ¿no? Hay un talento en el país, ¿no? Yo creo que también el hecho de, claro, yo por ejemplo, ¿no? Cuando fui a ver las escuelas de música de Cuba, dije, el sistema el formato no sirve para mi país, ¿no? Porque el que estudia música solo estudia música. Aquí el que estudia música hace deporte, hace inglés, hace no sé cuántas actividades más, ¿no? Que compagina. Entonces, eso también es una limitación a veces para ser un gran músico. Hay el músico que tiene facilidad y ese es músico y lo será siempre y aunque haga mil cosas, ¿no? Pero allí los que estudian música es porque realmente van a hacer la carrera de música, van a ser músicos, ¿no? Y el que estudia medicina posiblemente pues va a dedicarse de lleno a medicina y no va a tener ninguna actividad más a su alrededor, ¿no? Yo creo que es el sistema mismo, ¿no? El sistema comunista, ¿no? Que focaliza mucho los intereses, ¿no? En una línea concreta, ¿no? Yo creo que ese es el motivo por el cual pues, la gente es tan talentosa también, ¿no? Aparte de que ellos son talentosos de por sí, hay mucha gente que tiene una capacidad, por ejemplo, yo no veo los coches de allí, como bien sabéis, son coches de los años 50, ¿no? De Al Capone, de la época de Al Capone. Efectivamente, ¿no? Años 40 y 50, ¿no? Y yo me sorprendía, ¿no? Porque decía, ostras, veía un coche, iba por una autopista, ¿no? Y veía una calle, veía un coche que estaba averiado allí, ¿no? Claro, no es un sistema como puede haber en algunos países, que llamas a la grúa y te viene y tal, ¿no? Y dice, caray, vaya problemas. Y dice, no se preocupe, ellos resuelven. En un momento ese coche está funcionando. Y efectivamente, igual volvíamos a cabo de una hora tal y el coche no estaba, ¿no? O un día yo estaba grabando en un estudio de grabación y entonces el vehículo que me llevaba, no sé qué le pasó. Realmente yo no entiendo de mecánica, ¿eh? No sé qué le pasó, pero no funcionó. Entonces el chico entró en el estudio y dijo, pues deme usted por favor de no sé qué aparato de música, no sé qué líquido que lleva, ese líquido lo pondremos y funcionará. Y hizo que funcionara. Entonces, yo creo que la falta de aquí irías a la ferretería, comprarías no sé qué producto, ¿no? Pero ellos resuelven mucho, ¿no? Por la necesidad que tienen. Y con cosas caseras, ¿no? De pronto agarran algún chicle y con el chicle tapan el hueco y ya está. Exacto, ya está. Bueno, sí. De hecho, una vez, una cosa muy curiosa, esos almendrones que les llaman, esos vehículos grandes, ¿no? Que dices tú del Capone, ¿no? De los años 50, ¿no? En el malecón había uno que se había partido por la mitad, ¿no? Entonces había quedado así, ¿no? Así. Y dije, caray, dice, no, claro, es que le van poniendo ahí masilla, y al final tanta masilla está corroída la chapa, ¿no? Y se parte, entonces quedó como rueda para adelante, rueda para atrás, ¿no? Quedó abierta, ¿no? Y sí, si lo quieres tú meterle chicle o cualquier cosa, eso es un apaño, pero es un apaño que no es muy duradero, la verdad. Claro. Sí, bueno, tú estarías esperando en qué momento aparece por acá Dick Tracy, ¿no? Seguramente me va a salir por acá Al Capone en cualquier momento, porque da la impresión, ¿no? Es como viajar al pasado. Bueno, en una oportunidad en Caracas, una sueca y un grupo de suecos estaban visitando, ¿no? El Ateneo de Caracas y justo iba a salir Chávez. Y a la hora que aparece Chávez, todo el mundo, una multitud, ¿no? Y yo le pregunto a la sueca, ¿qué te parece lo que ves? Le digo, ¿no? Y me dice, esto es como viajar al pasado, me dice, esto no existe en mi país. Allá nosotros no sabemos ni yo no sé cómo se llama el primer ministro, ni me interesa, me dice. Pero acá, no sé, esto es como si estuviera dentro de un libro que siempre había pensado que no existía, pero existe. Estaba sorprendida, ¿no? ¿A ti te pasó algo por el estilo? O sea, como ir al pasado. Bueno, sí, claro. Sí. Yo cuando volví a España, en cada viaje que vuelvo, pienso, qué diferente es todo, ¿no?
qué diferente es todo. Ahora ya, digamos que la ciudad ya hay más vehículos que son de fuera del área comunista, ¿no? Antes estaban los Lada, por ejemplo, y los vehículos de los años 50 y 40, ¿no? Ahora ya, pues, ya encuentras Peugeot, ya encuentras Fiat, ya encuentras otras marcas y ya se ve esta amalgama de marcas, ¿no? Pero antes sí que era, claro, era como llevarte a los años 50, ¿no? Sí, sí, por todo, ¿eh? Por la ropa, por los vehículos. Claro, bueno, ya no digamos de los edificios que están como están. Claro, claro. Ahora, en el momento en el que tú agarras y haces los conciertos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, de acuerdo a lo que son tus presentaciones, Joan Manuel Serrat, Fito Páez, Víctor Manuel, Pablo Milanés, tienen un discurso de protesta, ¿no? De identificación con lo que podría significar un mejor mundo, ¿no? Dentro de una acción de rebeldía, contestataria. Eh, ¿Cómo tú evalúas eso ante un panorama sombrío de pronto que no termina de salir y que simplemente hay que culpar al imperio y se acabó? ¿Tú crees que efectivamente es esa la respuesta? ¿Culpar al imperio y nada más? Eh, es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil decir que alguien en Cuba que no quiera su gobierno, dices, mira, la democracia tú votas, ¿no? Y tienes que votar al que te interesa más, ¿no? Creo que en Cuba es difícil eso, ¿eh? Es difícil eso, porque el Estado está muy bien amarrado, ¿sabes? Entonces es muy difícil que las personas que no les interesa el tipo de gobierno que hay puedan cambiarlo de alguna forma. Entonces tienen que irse, ¿no? Esa es la única solución, si es que pueden irse, ¿no? En el caso del disco que era un disco solidario, en el cual hoy tengo que agradecer infinitamente a Joan Manuel Serrat, a Pablo Milanés, a Fito Páez, a Ketama, a Víctor Manuel, todo el apoyo para poder hacerlo, porque era ya al final de muchas campañas solidarias y que ya era como la última gota, ¿no? De intentar conseguir el máximo de recursos para enviar allá, ¿no? Ellos participaban pensando en el pueblo. No, en ningún momento era para abastecer al régimen, ¿no? Era para apoyar a los músicos cubanos, a los alumnos estos que no tienen cuerdas de guitarra, que no tienen instrumentos de percusión, que los instrumentos de viento no tienen las zapatillas como para cerrar los agujeros, ¿no? Los pianos que no tienen cuerdas, las partituras que no existen. Esa era la idea de ellos, ¿no? Es decir, Fito Páez, por ejemplo, estaba vetado en el país y fue a La Habana a grabar y después de 10 años estar vetado porque hizo un concierto que, por lo visto, no sé qué pasó realmente, pero algo no gustó al país y entonces lo vetaron. Y afortunadamente el país le dio entrada para que pudiera hacer ese disco y grabar ahí, ¿no? Y yo creo que se hizo. Absolutamente estoy convencido de que todo el mundo lo hizo pensando en el pueblo, no tanto en apoyar al régimen. Ajá. Bueno, pudo haberle pasado algo similar a Silvio Rodríguez, ¿no? Silvio Rodríguez parece que allá en España habló algo y después cuando estuvo en La Habana se retractó, ¿no? Dijo, no, yo me han malinterpretado, yo lo que quise decir es esto. Claro, en el caso de Silvio Rodríguez no le quedaba otra porque él vive en La Habana, ¿no? En cambio Fito Páez, pues no hay problema porque él es argentino, no hay rollo, ¿no? En el caso de Silvio, pues tuvo que recular, ¿no? Y supuestamente no quiso decir lo que dijo. Pero realmente, pues las cosas han cambiado como tú mismo nos las estás describiendo y ellos son eminentemente artistas y si hacen algo no lo hacen por el gobierno, sino por ayudar a la gente, ¿no? Que es lo lógico, ¿no? Y bueno, pero a veces es difícil de comprender porque cuando leemos las redes sociales, pues hay gente que habla mal también de Silvio, ¿no? Por haber reculado y no sé qué más. Pero bueno, eso es parte de una evaluación a lo Maradona, ¿no? Si Maradona era bueno, definitivamente era lo máximo, ¿no? Pero ya la otra parte, la otra cara de la medalla, que de pronto aplaudía a Fidel y no sé otras cosas, bueno, eso ya queda pues en un capítulo que no corresponde con lo deportivo. Es lo mismo que podríamos decir de Silvio, ¿no? Silvio siempre va a ser un buen cantante, un buen artista. La otra faceta, pues es difícil, es discutible, ¿no? Es discutible. No sé, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que lo tiene muy complicado el gobierno cubano para salir adelante de la situación que están viviendo. Muy complicada. Yo
veo a la gente muy, muy preocupada, la situación es muy grave y la verdad es que no sé cuál va a ser el final de todo esto, cómo se va a tirar para adelante. Hay mucha gente convencida, que están convencidos del régimen, ¿no? Son absolutamente convencidos de las posibilidades que tiene el régimen, pero la situación es muy complicada, es decir, no hay energía, no hay... ahora vamos a ver qué pasa con Trump y con Venezuela, ¿no? Pero es un momento muy delicado para el país, muy delicado para el país. Y eso no me preocupa muchísimo porque con los años que llevo allí me siento un poco cubano en cierta forma, ¿no? Y me preocupa mucho cómo puede acabar todo esto, porque Cuba es un país de gente muy fuerte, pero llega un momento en que el desánimo es muy grande también. Claro, claro. Ahora, cuando se habla de España, pues se habla de Cataluña y Cataluña tiene una especie de nacionalismo, ¿no? Ujú. Que se ve en el discurso y que se lo han ganado no solamente en el discurso, sino con su historia, su cultura. Pero algunos lo confunden y de pronto lo relacionan con una situación así al estilo Cuba, ¿no? Pero por lo que tú nos comentas, pues está muy lejos, ¿no? De que tenga algún tipo de relación. Ya nos estás diciendo que, por ejemplo, los conservatorios son accesibles para que los niños de bajos recursos puedan educarse en la música, ¿no? Quizás el principal problema podría ser el instrumento, pero bueno, pero hay canales, ¿no? Y a pesar de que, por ejemplo, me contaban que el año pasado creo que estaban abriendo el agua por 2 horas, porque hay problemas de sequía, no faltan los problemas, es el primer mundo, pero también tiene características del tercer mundo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de Cataluña? Sí, claro, la diferencia es que aquí la democracia nos da la oportunidad de poder cambiar el gobierno, ¿no? Y de hecho ha sido así, ¿eh? Han habido gobiernos de muchos colores. Bueno, el gobierno español, ¿no? El de España, ¿no? Que se sostiene como puede, ¿no? Con partidos de ideologías muy diferentes, ¿no? Desde ideología comunista hasta ideología de derechas, ¿no? Hasta algunos partidos que son nacionalistas catalanes, ¿no? Es decir, y en Cataluña... nosotros lo único que piden los catalanes es que somos una zona, entre comillas, rica del Estado español, ¿no? Muy tolerante, muy de acogida, acogemos de hecho, yo te comentaba diciendo que mis abuelos llegaron aquí, ¿no? Entonces aquí la cosa en la que llega a Cataluña y se establece, ese es catalán. No importa dónde vengan, ¿no? Y así ha sido siempre, ¿no? Con todos los andaluces y ahora con la inmigración que nos llega, ¿eh? De África, de países del este, eso es así, ¿no? Y la diferencia con Cuba es esta, que aquí pues la gente puede votar y puede salir del país cuando quiera y pueden entrar, ¿no? Y luego tienen las oportunidades que se les pueda dar, es decir, y el respeto sobre todo, hay mucho respeto por los inmigrantes, ¿no? Siempre hay elementos que son distorsionadores y elementos que van a aparecer y que van a ser muy radicales y en contra de la inmigración, ¿no? Pero es una minoría. La mayoría de gente aquí es muy tolerante y eso hace que la convivencia sea buena y eso hace crecer al país, ¿no? Y le da riqueza. Yo creo que es como tiene que ser. Ajá. Claro, en el caso de la migración, por ejemplo, se decía, ¿no? Que Estados Unidos era un país de migrantes y que cualquiera que llegara a Estados Unidos pues ya era estadounidense, ¿no? En automático, y que esa era su carta de presentación de los americanos, ¿no? Un país de migrantes. Sin embargo, ahora en estos últimos días, desde que arrancó pues, el régimen de Donald Trump, la situación se ha puesto contra la pared para los migrantes, ¿no? Y da la impresión que todos estuvieran de acuerdo con esta especie de segregación que se está haciendo, ¿no? O sea, se está exagerando, se está llegando a límites al estilo Hitler prácticamente, ¿no? Da la impresión que estuviéramos retrocediendo en ese plano. No sé cómo observas tú, qué mirada le podrías dar desde un punto de vista que claro, que tu dominio son la música, pero seguramente muchos músicos muy buenos están saliendo también
por simplemente, porque el músico por lo general se atiene, por ejemplo, a su guitarra, se sube al metro, se sube a un lugar o se para en una plaza y con eso simplemente hace sus recursos para vivir, aportando su cultura, su arte, ¿no? Y venido de otras culturas, no le hace daño a nadie. Sin embargo, puede ser esposado y sacado del país como cualquier delincuente, ¿no? Hablas de Estados Unidos, ¿eh? Sí, Estados Unidos. Es que no sé este decreto que ha hecho Trump, qué abarca. Si abarca a personas que han cometido actos de delincuencia o cualquier persona que haya entrado en el país en no sé qué periodo de tiempo, no sé. La verdad es que lo que pienso es que está jugando con la humanidad a un nivel desconocido y que además no sabemos cómo puede acabar también esto, porque está haciendo unas actuaciones realmente nefastas. No sé, el tema de inmigración, no sé cómo lo está tratando porque no he leído eso, pero bueno, yo creo que llegará un momento que eso le va a ir en contra, porque aquí también hay elementos, ¿no?, que decimos fascistas, ¿no?, de extrema derecha, que dicen que todos los inmigrantes tienen que salir del país, ¿no? Entonces yo les digo, vale, pero seguramente que usted o alguno de los suyos tiene a su mamá o tiene a alguien que les limpia en casa o que les cuida a su mamá, y esa persona seguro que es una persona inmigrante que ha venido de fuera. El día que saquen a toda esa gente, ¿quién cuidará a nuestros abuelitos? ¿Quién limpiará? ¿Y dónde están esos médicos fantásticos que nos llegan de Sudamérica, que gracias a ellos aquí incrementamos la medicina? Porque faltan médicos y muchos médicos son sudamericanos, por ejemplo, afortunadamente, que llegan aquí, ¿no? Y si echamos a toda esta gente, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar en Estados Unidos cuando echen a todos los inmigrantes? ¿Cuántas empresas van a quebrar, no? Porque se van a quedar sin trabajadores, ¿no? ¿Cuántos restaurantes se van a quedar sin camareros? Es decir, ¿cuántos especialistas se van a quedar ahí que van a quedar un hueco, ¿no? Es decir, yo creo que es una política visceral que no tiene futuro, es decir, que posiblemente eso lo va a parar. Es un golpe, ¿no?, ahí que pega sobre la mesa, pero que va a durar muy poco. Esperemos que sí, pero bueno, por ahí estábamos leyendo un documental, no tan documental, ¿eh?, porque es simplemente lo que se viene en materia tecnológica y donde está metido Elon Musk y todos el combadrajo de elementos tecnológicos que maneja Donald Trump, ¿no? Y donde ya se está viendo, por ejemplo, la generación de robots. Y un robot te hace por 0,50 céntimos de dólar una labor de una persona, ¿no?, en cualquier área. Y te trabaja las 24 horas del día. O sea, ellos están apuntando hacia eso, lamentablemente, ¿no? O sea, están apuntando hacia una era totalmente robótica. Esperemos que, bueno, que por ahí se recupere la sensibilidad, porque contra la inteligencia artificial, pues nosotros tenemos otra, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en la que, por ejemplo, Xavier Esteve ha trabajado durante toda su vida, que es a través de la música. ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo, de ese guión La Habana de la Mafia, desde 1920 a 1959? Eso implica el tiempo anterior a la llegada de la revolución, ¿no? Entonces, en ese cuadro, me imagino que la mafia pues implicaba pues la presencia precisamente de los gringos y no sé qué más. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Vale, hablas del documental este que hice, ¿no?, sobre Sí, sí. la mafia de La Habana. Ajá. A mí me interesó muchísimo. Yo fui invitado a La Habana en un viaje para llevar a Armando Manzanero, ¿sabes? El famoso bolero. Claro, claro. Yo tenía una relación con el viceministro de Cultura, Abel Acosta, entonces un productor me dijo, oye, ya que tienes tu contacto, a ver si podemos llevar a Armando Manzanero para que haga un concierto en la Plaza de la Revolución, ¿no?, donde estuvo el Papa, que caben 1 millón de personas, dicen, ¿eh? Y yo dije, vale, perfecto, pues vamos para allá. Estuve 3 días y entonces quería descansar y hicimos la reunión, me quedé en el hotel y cogí un libro, ¿no?, muy interesante sobre la mafia, sobre este periodo histórico de la mafia de los años 20 hasta la llegada de Fidel, ¿no? Un periodo muy desconocido y muy interesante porque ahí desembarcó, bueno, muy desconocido en algunos aspectos, a grandes rasgos muy conocido. Ahí desembarcó pues Meyer Lansky, que era el consigliere de Lucky Luciano, ¿no?, de uno de los mafiosos más importantes de Estados Unidos, que se han hecho 1000 películas sobre ellos, ¿no? Entonces él llegó ahí, él era judío, entonces él era consigliere de los italianos, pero no podía ser jefe de familia por el hecho de ser judío. Entonces Lucky Luciano le dijo, pues mira,
tú tendrás tu familia, pero fuera de Estados Unidos, en La Habana, ¿no? Y entonces ahí tú me provees de licor y tal. Cuando acabó la ley seca, ellos empezaron a hacer aquello como el paraíso de todos los vicios posibles, inimaginables, ¿eh? Es decir, desde la droga, el sexo, el juego, todo, todo, todo. Y era un paraíso. Entonces ellos empezaron allá a crear toda esa estructura, ¿no? Pero paralelamente el pueblo no estaba de acuerdo y entonces vino la corriente revolucionaria, ¿no? Y al final la historia acaba que entra Fidel y acaba y la mafia se va. Es este periodo histórico muy convulso y muy interesante que a mí me atrajo de ese libro y dije, voy a hacer un documental ya que no existe. Y entonces en ese momento estaba haciendo unas peliculitas para institutos, para escuelas superiores, ¿no? Sobre la música y tenía el equipo de producción y dije, pues mira, vamos a hacer un salto más y hagamos el documental. Y ahí fue como surgió. Ajá. Bueno, recrearon de alguna manera a Lucky Luciano, seguramente, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, este documental lo hice, lo presenté en el Festival Internacional de Cine de La Habana, que bueno, yo no lo esperaba, pero bueno, lo presenté sin ninguna pretensión y lo cogieron y tuvo mucho éxito porque aparecen cosas que los cubanos no conocen, ¿no? Entonces, edificios, ¿no? Mira, este edificio que está en el malecón tan alto, pues le decían el Palacio de las Leches, ¿no? Y nadie sabía, porque ahora son apartamentos de viviendas, ¿no? Pero era el Palacio de las Leches porque ahí había pues 300 prostitutas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cosas así que ellos desconocían y que para ellos fue muy interesante. Y bueno, se tuvo que pasar, se hicieron 2 pases de la película. Ajá. Bien, bien. Bueno, es parte de la experiencia de tus viajes, ¿no? Últimamente, tu último viaje ha sido en diciembre, ¿no? Y vas a continuar todavía con las travesías hacia Cuba. Sí, 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 precisamente porque, bueno, Hay proyectos. sí, sí, aparte de que siempre que voy, siempre hago mi pequeña aportación solidaria, como hace muchísima gente que va a La Habana, ¿no? Estoy haciendo el documental nuevamente, pero con dibujos animados, ¿no? Porque sí que dibujos animados y imágenes históricas, que he recopilado durante el tiempo que estuve haciendo toda la producción, ¿no? Que afortunadamente, tanto la televisión cubana como el Instituto de Cine me facilitaron muchas imágenes y entonces el documental está lleno de imágenes históricas y luego también de personajes que vivieron en esa época, que ya no queda ninguno. De cuando empecé el documental ya todos ya fallecieron, ¿no? Pero entonces hay partes del documental que yo no puedo recrear, que lo había recreado con ficción de imágenes actuales y ahora estoy haciendo pues con dibujos animados, ¿no? Y ahora es mi trabajo, mi hobby actual. Ajá. Y en Cataluña también estás con los conservatorios, en la música siempre. Sí, 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 hago mis aportaciones musicales, sí, 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 cuando puedo, sí, sí, claro. Bien, bien, bien. Bueno, Xavi, la verdad que nos encanta conversar sobre estos panoramas contrastados, ¿no? Entre lo que es la realidad de Latinoamérica, ¿no? Con paisajes bastante pintorescos, porque no deja de ser atractiva Cuba a pesar de toda la situación No, no, yo difícil. animo a la gente que vaya a Cuba si pueden a visitarla y sobre todo a dejar dinero. No es importante, ¿eh? Es decir, que el hecho de ir a Cuba ya es una aportación, ¿no? Que revierte en el pueblo. Entonces, animo a todo el mundo que descubra el país si tienen posibilidad, porque hay unos espacios y una gente magnífica. Claro, claro. Y lo que también otros anotan es que, por ejemplo, tú quieres comprarte un libro, por mencionar uno, del Capital o cualquier otro, lo compras en Perú, en Chile, en España y te sale caro, pero te vas a La Habana y te compras la colección, porque los precios son súper económicos, ¿no? Y accesibles, ¿no? Como dices tú, pues el dinero también va a parar pues en beneficio de la gente, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? De la gente que necesita este tipo de visitas, ¿no? Que colaboren, que aporten para el bienestar, que sabemos es difícil, pero bueno, apostamos con que en algún momento pues tenga algún tipo de mayor transparencia de pronto el acceso de los jóvenes a salir y entrar, ¿no? Sería lo ideal, que puedan salir, que su techo no sea solamente Cuba, ¿no? Que puedan tener esa libertad de irse a Cataluña y volver sin mayor trauma, ¿no? Simplemente pueden continuar con su revolución, pero una revolución más elástica, ¿no? Más dinámica, más actual,
¿no? Porque, por ejemplo, cuando estás en La Habana tienes facilidades para comunicarte, como lo estamos haciendo por internet. ¿Hay limitaciones? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? No, afortunadamente, es decir, que sí, se puede comunicar uno por internet, sin ningún problema, sí, hay o en los hoteles o hay zonas adaptadas para que la gente se pueda comunicar y hable con las familias que tienen fuera, eso sí, está bien. Yo creo que el comunismo durante los años 70 en Cuba era bastante paraíso, ¿no? Pero yo creo que no supieron aprovechar los recursos naturales como para poder tirar adelante sin depender de alguien, ¿no? Entonces, ahora es la situación que se encuentran, ¿no? Se tenía que haber trabajado mucho más de ser independientes, ¿no? Con lo que es el país, que tiene posibilidades infinitas. Tiene una tierra rica que tiras un hueso de cualquier fruta y te crece una mata. Y yo creo pero claro, pero a veces están los insectos, que si no tienes insecticidas y eso viene de fuera, pues hace que no puedan seguir tan bien, ¿no? Y yo creo que no sé, se tiene que ayudar a Cuba en muchos aspectos porque es un país fenomenal. Ajá, ¿y hay muchos cubanos en Cataluña? Sí, muchísimos. Sí, muchísimos. Ujú. Sí. No, hay cubanos en todas partes. Claro, sí. En Por todo lógica. el mundo. En todo el mundo, sí. Ajá. Sí. ¿Algún famoso cubano ahí de música, por ejemplo, que tengan cerca? No, hay músicos que están muy bien y que tocan en orquestas de aquí. Bueno, están los hermanos Tiele, Belio y Cecilio Tieles, que son dos eminencias, dos músicos excelentes, ¿no? Que llegaron aquí, yo creo que en los años igual 90 o 80 y que son muy reconocidos en Cuba y que ellos están aquí, estuvieron trabajando en el Liceo de Barcelona, que es el Gran Teatro Liceo, y luego en otras escuelas y dando conciertos, y ellos son, digamos, los más conocidos de Cuba en este momento aquí, aparte de otros músicos jóvenes que han llegado. Sí. Ajá. Y bueno, y ya para manera de epílogo, has estado en Cuba, pero no has llegado a Perú, a Venezuela, a otros países de acá, Argentina. No. Llegué a México con el disco Ajá. este de Pablo, Fito y Serrat, y la gente lo presentamos en el Zócalo de México. Y sí, estuvimos ahí en el Zócalo, pero vamos, tampoco fueron 3 días, creo, ¿eh? Tampoco tuve tiempo de ver nada, ¿no? Solo me acuerdo de lo espectacular que era el aeropuerto, que aterrizaba en medio de la ciudad, ¿no? Y que no se acababa nunca la ciudad. Eso me impresionó muchísimo, porque, claro, no sé si 25 millones de habitantes, no sé, una locura. Pero que, claro, Perú, me encantaría ir a Perú, claro, es que son referentes de civilizaciones que yo creo que se han de conocer, ¿no? Y Venezuela también, cómo no. Es que todos son paraísos para mí, que tengo en la mente y algún día ojalá pueda ir. Bueno, en esta ocasión, pues te estás siendo nominado para esta distinción. Depende de ti nada más de tu agenda. Si deseas venir, vas a ser bien recibido. Y no solamente tu visita será turística, sino una visita de honor, ¿no? Para nuestra fundación. Así es que prepara las maletas, Xavi. Creo que vale la pena que te des un paseo por Perú y de acá de Lima, pues te vayas a Machu Picchu, ¿no? Que es lo que más Ojalá, visitan los europeos, ¿no? ojalá. O las líneas de Nazca, no sé, y te comas un ceviche, y bueno, Claro. te deleites Bueno, de la pues, gastronomía. ustedes están de arriba con la cocina, ¿eh? Están en el top, ¿eh? En el top 1, ahí arriba, ¿eh? Sí. Qué bueno. Claro, claro. Bueno, Genial. esa sería la invitación formal y también coloquial que tenemos para ti, Xavi, porque hay una buena identificación entre España y Perú, ¿no? Milenaria prácticamente, ¿no? De tiempos que ya felizmente se superaron, ¿no? Porque también el encuentro de dos mundos fue bastante difícil, ¿no? Y bueno, después de las cosas difíciles, pues vienen precisamente la prosperidad, ¿no? Yo creo que nada se consigue fácil. Es más, lo fácil no sirve. Así es que lo que se le augura para Cuba es inmenso, ¿no? Porque después de estas dificultades yo creo que ellos siempre van a ser grandes. Igual Cataluña, ¿no? Cataluña también, más allá de la separación, de aquellos separatistas, yo creo que el mensaje simplemente es la pugna. Y más allá de eso, pues siempre va a ser un país grande, ¿no? Es la España total, incluida Cataluña, ¿no? Más allá del Barça incluso, con el Madrid y con todo lo demás, ¿no? Tú eres hincha de Barça seguramente, ¿no? ¿No? Bueno, estamos a 2 puntos en Madrid, ¿eh? A ver si
empecemos con rivalidades estas, ¿sabes? Sí, claro, claro. Bueno, allá estuvo hace poco, bueno, falleció el Cholo Sotil, que de repente lo recuerdas, ¿no? Un Claro, futbolista claro. que Sí, jugó al lado de Neskens, de Cruyff, allá en el exacto, otrora gran Barcelona, ¿no? exacto, Muy, exacto. muy querido por los fanáticos. Sí, 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 me acuerdo. Eso debía ser en los años 70, 80, Sí, 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 por ahí, por ahí, ¿no? 75, 74. Carlos Sotil, claro que sí, 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 un gran futbolista, muy querido aquí. Claro, en el 75 se escapó, se vino a Caracas para jugar la final de la Copa América, sin permiso de la dirigencia Ah, sí, del del Barça. Barça, ¿no? Luego regresó y pensó que lo iban a castigar, y no lo castigaron. Ah, no. Lo premiaron de alguna manera, lo felicitaron, pero lo llevaron a jugar inmediatamente esa semana otro partido ahí de la liga, ¿no? Y bueno, él cuenta su anécdota. Lamentablemente se nos fue el Cholo, pero siempre está el recuerdo. Hay una buena relación entre Cataluña, bueno, gracias al Barcelona también, ¿no? Que tremendo equipo, siempre fue histórico y siempre será grande, ¿no? Y bueno, Xavi, te tenemos entonces en la música, ya sabemos que... ¿Cuál es el instrumento que tú dominas más? O sea, el que está... Flauta travesera. La Ah, flauta, la que se toca sí, sí, sí. a La que través. toca la esposa de Silvio, Sí, Niurka, exacto. Niurka. Exacto. Ajá. Sí, 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 sí. Ah, ok, ok. Bueno, esperamos que... Búsquenla por internet, por plataformas, Niurka González, Sí, porque sí, vale la pena escucharla. claro, claro, claro. Y lo más importante es que si es que vienes a Perú, pues vienes con tu flauta, ¿no? Y Bueno, acá te vamos a dar la quena, ¿no? La quena la has visto, ¿no? Claro. pues es muy difícil para mí eso, no, no, no. Con una tengo suficiente. No, pero cuando termine el documental vendré a presentarlo a Lima, me gustaría presentarlo. ¿Para cuándo termina el documental? Yo creo que es tan lento esto de los dibujos animados, ¿no? Lo hacen dibujantes cubanos que son excelentes, ¿eh? Pero es un trabajo muy lento, muy lento, muy lento. Yo creo que igual un año y medio, una cosa así, ¿eh? Es decir, que no es de hoy para mañana. Es porque son hacer un dibujo y luego darle la forma y luego es como crear una película, es decir, es muy complicado. Pero yo creo que en año y medio se puede conseguir. Perfecto, perfecto. Bueno, antes ya tenemos por ahí la cita pautada para tu distinción honorífica. Ya vamos a estar en contacto fuera del aire para ver los detalles. Y bueno, con la suerte del caso, deseándote lo mejor para este 2025, Xavi. Despídete de tu público, porque ya por aquí estás comenzando a ganar público en No, no, Latinoamérica. bueno, yo humildemente les agradezco muchísimo pues que hayan visto la entrevista y nada, y Jorge, agradecido muchísimo también a vosotros en fin, por haberme llamado y por otorgarme ese reconocimiento. Os lo agradezco muchísimo y sobre todo, ayúdense todos los hermanos de habla hispana porque somos un pueblo fuerte, un pueblo con mucha historia y que vale la pena que estemos unidos. Claro, la unión hace la fuerza. Bueno, amigos, gracias, Xavi. Gracias a Telestar Televisión Supercable Canal 3, a toda nuestra red a nivel nacional e internacional, también por Surimar Televisión. Nos vemos en la próxima. Gracias, Xavi. Hasta la próxima. Gracias, Jorge, gracias a todos. Chao, chao.